Buenas tardes a todos ustedes. Bienvenidos al Centro Nacional de Prevención de Desastres de la Secretaría de Gobernación. Le doy mucho las gracias al presidente del Instituto Nacional de la Administración Pública por este volumen de la revista de Administración Pública número 143, titulado Gestión Pública de Riesgos por Desastres. Le damos la bienvenida también a la doctora Úrsula Oswald Spring. Gracias por su presentación, muy interesante. Y a nuestro colega, el director general Rogelio Conde, el director de Vinculación, Innovación y Normatividad, también colega de la Coordinación Nacional de Protección Civil. Es un gusto el presentar este volumen, y yo quisiera comenzar esta presentación pidiéndole a el maestro Norland, que se encuentra aquí, que nos leyeras la parte que tú escribiste en el artículo. Está en la página 33, si tienes ahí la revista, si ya la pagaste, si no, sugiero que la... Si por favor lees el primer párrafo, nada más para que nos des un contexto de lo que tú habías visto, por favor, Norland. Sí, por favor, la introducción. Históricamente, tanto en México como en América Latina, los sismos son el fenómeno de mayor impacto tanto en pérdida de vidas como económicas. Sin embargo, los de tipo hidrometeorológico, huracanes, inundaciones y sequías, entre los más importantes, han sido los que en los últimos años han tenido una recurrencia mayor y un incremento en su intensidad sumamente notables, lo que para muchos es una manifestación del cambio climático. Gracias. Como lo ven, ya había claramente un antecedente, o sea, existe un conocimiento, y lo que queremos y lo que pretendemos es que este conocimiento finalmente llegue a la gente. De nada nos sirve, bueno, sí sirve que esté por supuesto en un libro, pero tenemos que llegar al común de la gente, tenemos que llegar a todos los que están, por supuesto, afectados ahora en Chiapas y en Oaxaca, porque parte de este conocimiento, mientras no llegue, no estamos terminando de hacer bien nuestro trabajo. Yo quisiera hacer una presentación retomando algunos de los artículos que fueron escritos y comenzando con la parte, la definición de qué es un desastre. Esta imagen es del tsunami en Japón y, como lo pueden ver, tiene todas las características de un desastre. Es un evento mayúsculo, un evento extremo, que altera completamente la vida común y cotidiana, y de la cual las propias personas no se pueden recuperar. Aquí lo vemos, y si uno cree que esta reconstrucción va a tardar un día o una semana, pues estamos claramente equivocados. La definición de la parte de lo que es un desastre, alguna de las muchas definiciones, es considerado como la interrupción brusca de la vida cotidiana generadora de pérdida de vidas humanas, materiales y ambientales generalizadas, que supera la competencia de la comunidad afectada para sobreponerse exclusivamente a través de sus propios medios. Y esto nos queda claro en los eventos que hemos tenido recientemente en el país. Sin un clic más, por favor. Y nada más para ver el contexto en donde estamos nosotros ubicados. Ya no le toco aquí. En la parte de la estructura, en lo que corresponde a la Presidencia, a la Secretaría de Gobernación, a la Coordinación Nacional de Protección Civil, nosotros estamos ubicados, el Centro Nacional de Prevención de Desastres, en este nivel, y la población está más abajo. Tenemos que pasar a través de lo que es la parte de los estados, las entidades federativas, y finalmente llegar a la parte municipal, a los presidentes municipales y a la Unidad Municipal de Protección Civil, para finalmente llegar a la gente. Entonces, la tarea no es fácil, es una labor importante la que hay que llevar a cabo, y nada más un recordatorio de los fenómenos de origen natural a los que estamos nosotros obligados por ley a llevar a cabo. Aquí están, no se los voy a leer, algunos sismos, tsunamis, erupciones, los que tienen que ver con el carácter geológico, y los hidrometeorológicos del otro lado, ciclones, lluvias, inundaciones fluviales,
lacustres, costeras, tormentas, granizo, altas temperaturas, etcétera, etcétera. Y si vemos ahora la parte de los fenómenos antrópicos, a los que también estamos sujetos, incendios, explosiones, fugas, radiaciones, acciones patógenas, bien lo decía la doctora, epidemias, plagas, contaminación del aire, errores humanos y acciones premeditadas en grandes concentraciones. Somos un país de más de 122 millones de habitantes y en un momento dado estamos sujetos a problemas por características. La que sigue, por favor, no. Y describiendo brevemente, no me voy a parar en cada uno de los capítulos escritos, pero uno de los primeros, las herramientas de inteligencia. Y con esto les damos un clic, por favor, una indicación de todos los fenómenos que estaban en septiembre. Teníamos nosotros a Harvey, que cruzó la península y se fue a dar a Texas, teníamos a Katia, teníamos por acá a Max, teníamos a Pilar, teníamos a Lidia, literalmente teníamos todo el alfabeto, y para hacer las cosas más complicadas, dos sismos, ¿no? El de magnitud 8.2 relacionado con la zona de subducción en la parte sur frente a los estados de Oaxaca y de Chiapas, y después un sismo de magnitud 7.1 cercano a la Ciudad de México, como ya se comentó. Este sismo parecería extraño, pero necesitamos nosotros revisar claramente la historia. Ya habían habido varios indicios, uno de ellos en 1973, el sismo de Orizaba. Se le da ese nombre porque afecta fuertemente esta ciudad con magnitud 7.3, y después un sismo en 1980 de Guajuapan de León, al norte de Oaxaca, sur de Puebla, en donde se le conoce como el sismo de Guajuapan de León, con magnitud cercana a 7. Después viene 1999 con el sismo de Tehuacán en Puebla, en donde este lugar, más poblaciones de la zona de Puebla son altamente afectadas por un sismo de magnitud 7, y finalmente el sismo que tenemos en el 19 de septiembre del 2017. Pero interesante, si hacen simplemente la resta de 1973 a 1980, ¿cuántos años? 17. De 1980 a 1999, ¿cuántos años? 19. De 1999 a 2017, ¿cuántos años? 18 años. En esta zona hay, de una manera más o menos regular, es complicado decirlo, pero una periodicidad menor a 20 años para sismos con características de 7. Y si pensaban que, bueno, ya agotamos ahí la parte porque ya llegamos a la Ciudad de México, nos podemos pasar al otro lugar de la Ciudad de México y reconocer la parte norte del Estado de México y sur de Querétaro, en donde tenemos el sismo de Acambay de 1912 de magnitud 7, en donde es recordado porque provocó daños importantes en cuarteles de la Ciudad de México y daños importantes en las haciendas e iglesias de la zona de Acambay, en la parte norte. Y para rematar, si pensaban que teníamos todo cumplido, pues tenemos todavía pendiente la brecha sísmica de Guerrero, un lugar entre Acapulco y la zona de Petatlán, cerca de Ixtapas y Guatanejo, en donde desde el año de 1911 no ocurre un sismo característico en ese lugar, que son de magnitudes entre 7.5 y 7.7. Y ya estos son fuertemente sentidos o han tenido la capacidad de generar problemas en la Ciudad de México. Entonces, claramente vivimos en un país sísmicamente activo y debemos reconocer lo que ha ocurrido en el pasado, porque será la clave del presente y sobre todo de la parte del futuro. Brevemente, este es el anterior, por favor. Si le damos un clic, esta es una breve presentación de lo que es una de las pocas cosas que hace, bueno, de las muchas cosas que hace el Atlas Nacional de Riesgos. Están ustedes invitados a entrar. Aquí estamos viendo la parte del huracán Odil, en donde podemos nosotros ubicar, nada más con la presencia del cono de afectación, la cantidad de personas expuestas, 2.794.000, y están separadas en hombres, mujeres, menores de 12 años, mayores de 65 años, hombres y mujeres, otra vez porque debemos de identificar las partes vulnerables y la parte de exposición. Aquí son varias capas que se van mostrando de afectaciones en diferentes zonas y partes que se utilizan el Atlas. Si no, le damos un clic porque si no va a estar más larga la presentación. Este es un aplicativo del Atlas en donde podemos ver los 2.446 municipios. Nos podemos parar sobre el cursor y lo que nos va a determinar es, en este caso, es Chilpancingo de los Bravo, y nos dice con un semáforo muy simple a lo que están expuestos los peligros, por ejemplo, tormentas eléctricos, la parte sísmica, por supuesto, y susceptibilidad de laderas. Y también, de nuevo, nos repite la exposición
población, cuántas personas, cuántas viviendas, cuántos inmuebles, el grado de vulnerabilidad que tienen, si han tenido declaratorias de emergencia, y todo esto es con la finalidad de empoderar a las autoridades, a los presidentes municipales y también a los titulares de protección civil a nivel municipal, porque de esta manera ellos pretendemos que conozcan a qué están expuestos y que actúen de una manera responsable sobre lo que se debería de hacer en ese sentido. Esto habla de lo que son las herramientas de tipo inteligente. La siguiente es de la gestión de riesgo a la gestión del desarrollo, el artículo que escribió el maestro Norland, y en donde presentamos únicamente una de las gráficas que él trabaja en cómo venimos gastando el impacto económico anual de los desastres del año 2000 a 2016. Y claramente aquí lo que él decía, la parte de los fenómenos hidrometeorológicos son los que han contado más, y a partir de 2010 existe aquí el sismo de Mexicali, y venían reduciendo con Ingrid y Manuel en el 2013, con Odile en el 2014, con Patricia en el 2015, con Erla en el 2016, y de entrada aquí retomaremos inicialmente, como lo había dicho el presidente, un gasto de aproximadamente 38 mil millones de pesos, que se puede extender a una cifra mayor en la atención de los sismos. Pero si recordamos, el sismo de 1985 sigue siendo el evento que más le ha costado al país. En aquel entonces eran 4.204.500 millones de dólares, y a precios actuales serían cerca de 6.000 millones de dólares, y eso lo multiplicamos por el valor que quieran ponerle al dólar, andaremos cerca de los 100.000 millones de pesos, cifra que aún no es superada por un evento y que tampoco queremos superar. Es una de las marcas a las que no queremos llegar. La siguiente, por favor. En la parte que tiene que ver, otro de los capítulos de sistemas de alerta temprana, la que sigue, una de las ideas que nos viene a la mente cuando hablamos de sistemas de alerta temprana es la alerta sísmica, y curiosamente un sistema de alerta temprana tiene 4 componentes muy importantes. Primero debemos de conocer el riesgo, a qué estamos expuestos y sobre qué vamos a alertar. Después debe de haber un sistema de medición y monitoreo de fenómenos que entiende claramente en qué momento estos sistemas están a punto de generar una situación delicada, la difusión de estas alertas, ahí entraría principalmente la parte en la que tiene que ver el sistema de alerta, y finalmente los planes de respuesta, cómo respondemos. Entonces es todo un sistema que requiere un conocimiento adecuado para llevarse a cabo. Por sí solo la alerta sísmica, si nosotros, y estuvimos a prueba bajo los 2 eventos, el del 7 de septiembre, en donde llegamos a tener hasta 85 segundos de anticipación antes de que llegaran las ondas sísmicas, y en cambio el del 19 de septiembre, en donde, al menos aquí en el Senapred, midiendo con reloj, fueron 11 segundos después de que comenzó el movimiento cuando comenzó a sonar la alerta sísmica. Y no es que haya trabajado mal, es que su sistema, el sismo a 110, 120 kilómetros de distancia de la Ciudad de México y a una profundidad de más de 60 kilómetros, pues simplemente las ondas sísmicas, al estar llegando a la superficie para ser detectadas por varios de los sensores y para correr un algoritmo que puede rápidamente determinar si había que alertar porque el tamaño del sismo así lo ameritaba, para ese entonces nosotros ya estábamos sintiendo la vibración. Entonces no todos los sismos pueden ser alertados, y eso es algo que nos queda muy claro ahora. Yo estoy seguro que si suena la alerta sísmica, de inmediato atendemos, sabemos el lugar en donde, yo estoy seguro que ya todos ustedes ubicaron el sitio en donde se tienen que colocar, y además si se acordaron de qué cuadrante estamos ubicados. Una de las cosas que nos faltó hacer es, le pedíamos siempre a alguien que verificara que las puertas están abiertas. Ese es otro de los elementos. Vemos las salidas de emergencia y hubo gente que se encontró con las salidas de emergencia cerradas. Entonces parte de esto es el checar esas puertas de emergencia. Y en el otro caso, cuando empezamos a sentir un sismo, pues también tendremos que actuar de manera inmediata. O sea, hemos pasado en menos de 1 mes y medio a ser una sociedad en donde tenemos ya conceptos muy diferentes de lo que tiene que ver la parte de la alerta sísmica. Si me regresas a esa, en la siguiente, en el Popocatépetl, aquí hay 2 artículos escritos, el volcán Popocatépetl, sus sistemas de monitoreo y la crisis volcánica. La siguiente,
en donde podemos ver que México es un país volcánicamente activo. Ya lo dijimos, sísmicamente activo y también volcánicamente activo. Sin saberlo, nosotros ahorita estamos ubicados en la zona en donde tenemos el flujo de lava más reciente, o probablemente el segundo más reciente, con cerca de ¿cuánto? 1.600 años, 1.600 años de la erupción del volcán El Xitle. Si nosotros definiéramos construir la ciudad ahora, es muy probable que no nos permitieran vivir aquí, porque al ver estos flujos recientes, la posibilidad de un flujo o de la erupción de un volcán no sería nada descartable. De hecho, dentro de los límites de la Ciudad de México tenemos nosotros 140 volcanes, entre los que están incluidos el Xitle. Estos son volcanes extintos, pero si estos surgieron en los últimos 25.000, 26.000 años, y si hacemos una división entre el número de volcanes, nos vamos a dar cuenta que en promedio cada 400 años ha surgido uno de estos volcanes. Entonces el riesgo de un volcán en la zona sur de la Ciudad de México no es cero. Sería un espectáculo, y aquí el doctor Ramón Espinaza estaría muy contento de tener un volcán que podemos monitorear desde la ventana de su oficina. Bueno, hay que pasarse al otro lado del edificio, pero y tenemos el Jorullo, que estos son volcanes extraordinarios. ¿Por qué? ¿Por qué, Ramón? El Jorullo. Y porque surge también de la nada, ¿no? Y también el Paricutín, que nace ¿en qué año? 1943, ¿y cómo se llamaba el dueño del terreno? Dionisio Pulido, ¿no? O sea, alguien podía ser dueño de un volcán, era Dionisio Pulido, y ese es interesante, importante, porque no es un volcán que entre en reactivación, es un volcán que surge, nos lo decían en la primaria, que se forma un surco y comienza, de hecho había habido una sismicidad muy aguda 2 años antes, y entonces la parte del vulcanismo es un elemento, por supuesto, importante y extraordinario, y otro es lo que estamos viviendo con el volcán Popocatépetl, a más de 60 kilómetros de distancia. Como lo dice su nombre, un volcán que emite cenizas, una montaña que humea, pues hemos tenido los efectos en la Ciudad de México y podemos tener todavía situaciones más complicadas y delicadas por el efecto de la ceniza, tapando el drenaje o afectando, por ejemplo, una aeronave aterrizando en la Ciudad de México, y los problemas de la parte de la salud. La siguiente, por favor. Algunos de los diagnósticos, algunas de las evaluaciones. En este centro se lleva el seguimiento puntual del volcán Popocatépetl. Si tienen tiempo, y si aquí el director del área de instrumentación y cómputo nos deja ver, pueden ver el laboratorio de monitoreo en donde se sigue lo que hace el volcán Popocatépetl. La parte que tiene que ver con los tweets, ¿no? Hay un artículo en la parte de la comunicación, el cómo pasar de estos 140 caracteres, la siguiente por favor, a modalidades en donde ya no escribimos caracteres. La gran ventaja es ahora las imágenes. Este es el reporte del Popocatépetl del día de ayer, en donde podemos incluir una imagen y podemos hablar de que tuvo 162 exhalaciones, una explosión, 2 volcanotectónicos y 130 minutos de tremor. Entonces ya hasta para aquellos que seamos flojos para leer, pues lo podemos hacer un tweet con imagen, y hay tweets con video. Entonces si se fijan, va evolucionando. La siguiente, por favor. Este es un evento que tendremos aquí el viernes, tuiteado por el Coordinador Nacional de Protección Civil, el manejo seguro de la pirotecnia, y eso viene como un tweet, en donde lo que estamos viendo es una imagen que es mucho más fácil apreciar o querer verla por lo que representa. La siguiente, por favor. La parte de la educación a distancia, hay otro capítulo ahí, la que sigue, y nosotros hemos tratado de trabajar en la Escuela Nacional de Protección Civil con un elemento en donde la educación es a distancia. Aquí están los números. En un poco menos de 3 años se han tenido 19.152 alumnos inscritos. Es un curso de técnico básico en gestión integral de riesgo que consiste en 33 materias y que se cursa con cerca de 430 horas. Y la idea es uniformizar y profesionalizar a los responsables de protección civil a través de este curso. Aquí viene la parte de la distribución, y es más, no solo se toma en México, sino también de 22 países plasmados en este mapa, se conectan, y lo que es mejor es el costo. ¿Cuál es el costo, Gilberto? Nada. No cuesta nada,
¿no? Y hay otros cursos que después de los sismos se implantaron a través de la plataforma México X, uno de ellos es evaluación de estructuras, y en el cual el número de personas inscritas es ya 10,000 personas inscritas en estas últimas 3 semanas, y de esos cerca de 1,000 ya terminaron además el curso. Entonces esta parte de educación a distancia es un elemento importante. Si no han entrado a la plataforma México X vale la pena, porque hasta cómo resolver ecuaciones integrales y diferenciales se los da, álgebra lineal, una cantidad de ayudas ahí realmente importantes. La siguiente, por favor. Las perspectivas de género en la gestión integral de riesgos, la siguiente. Nosotros nos hemos encontrado algo interesante, importante. O sea, aquí hacemos simplemente un experimento. Si por favor las mujeres levantan la mano, nos daremos cuenta de que no es que sean la mitad, yo creo que son más de la mitad, ¿no? En estos lugares la cuestión de género está bien entendida y la llevamos bien, pero ¿por qué esta fotografía es interesante? Porque es una caravana que se llevó a Ometepec, a La Perla en Veracruz y a Xochitlán, Puebla. Y aquí lo que podemos ver en esta parte de Ometepec, los hombres y las mujeres no se mezclan, ¿no? Las mujeres muy bien arregladas, era impresionante las fotografías, el verlas, y paradas detrás de los hombres, y los hombres jugando, aprendiendo a través de jugar, y ellas poniendo muchísima más atención, porque a final de cuentas son las responsables y son las que llevan la casa y son las que llevan toda la parte. Entonces hay todavía más que se tiene que hacer en estas comunidades, ¿no? Y están a prueba ahora la parte de Oaxaca, en donde la cuestión de género es un tema muy importante. Ahí es en donde no es que las mujeres no estén empoderadas, pero necesitan todavía el estar a cargo, y estas divisiones eran muy interesantes, ¿no? Aquí lo pueden ver, paradas, y los hombres están de este lado. Lo que es curioso es que una de nuestras colegas es la que les estaba dando la parte del juego. Entonces la cuestión de género definitivamente lo vemos, si lo consideramos como una parte en donde el género es más débil, lo vemos, y entonces las afectaciones son también mayores. Si se daña la parte transversal, es el tema, por ejemplo, de los animales, lo hemos visto, la gente que pierde en las comunidades, lo decía usted, doctora, cercana al Popocatépetl, si ellos pierden sus animales de traspatio, no habría forma de recuperar su economía. Entonces, a las autoridades a veces no era fácil el entender que la gente no se quisiera salir porque no querían dejar sus animales. Y lo que ellos decían, o lo que ellas decían, es que si yo pierdo esos animales, no hay forma de regresar y retomar la vida cotidiana. Entonces, hasta que no había la certeza de que los animales iban a ser protegidos, no se querían salir, y ahora el tema de la evacuación de animales es un tema que se lleva a cabo. Se han hecho ya simulacros en el volcán Popocatépetl. La parte de la comunicación ciudadana, la que sigue, por favor. Si le ponemos el clic en Todos los días en nuestro país comunicar, se registran muchos sismos pequeños, pero también pueden ocurrir sismos grandes. Los estados de mayor actividad sísmica están en la costa del Pacífico, desde Colima hasta Chiapas. Lo más importante es estar preparado para cuando ocurra uno de gran magnitud. Antes de un sismo, prepara con tu familia un plan familiar que incluya identificación de riesgos, rutas de evacuación, víveres enlatados, botiquín de primeros auxilios, teléfonos de emergencia, y señalen un punto de reunión entre todos los miembros de la familia. Súmate a la prevención ante sismos. Prevenir es vivir. Secretaría de Gobernación, Gobierno de la República. Esta es Sofía, la hija aquí. Todos los días en nuestro país. Nos da mucho gusto porque es una experta, ya ha crecido más, pero tiene la capacidad de comunicar. Y esta es la parte de la información. Otra vez, estos pequeños videos se pueden manejar vía tweets. Y si vemos el otro video, por favor, que es interesante y nos recuerda que vivimos en un país en donde las lenguas indígenas nacionales son un tema importante. Necesitamos comunicar esta información en la lengua indígena de cada uno. Naswahili mba ori wanariga gasma nyahuna krigorang yapa lina tu Pacifico nagindo Colima asno Chiapas mapugi madi muwalo sabigindo diga kamagas mariga kiba sinari agasma atambani ngami angi anagwa sumatane nari hongami marutyala naiko magahnala ganitsuri gatyahwa digatiri machatana mungimna monendumina shugyala rim bagua Ngimba hido na karinasma Rima tangi nyawa bi uri manga biri marasta Si wamba nishmanitiari Diatsuwa ni wahasa gua
Rada nyawa ajahna iki atrashima shabotina manyushima goma rasta iki. Shua manis mambari gakewa agar ma kiari nagi mampu nasna gua bawa nina nengami mangashi gua lindia gunyutua ikangoshi gua ni unga ketua nasha mani marada au di mungkin nyawa nyahuri mahualo. Secretaría de Gobernación, Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Es una Indígenas. lengua indígena nacional importante. ¿Quién de aquí habla náhuatl? Bueno, al menos manejamos palabras: Coyoacán, Tlalpan, Xochimilco, Popocatépetl, Coyoacán. Pero vean la importancia. Si nosotros no hablamos o no les damos la información en su lengua indígena nacional, no hay el verdadero conocimiento del fenómeno. Entonces, la parte de la comunicación, en este país hay más de 60 lenguas indígenas nacionales y cerca de 300 variantes, 365 variantes de ellas. Entonces, el trabajo es importante. La siguiente, otros de los capítulos, acuérdense que estamos viendo la parte de inundaciones, y estos son lugares en donde los ciclones tropicales impactan claramente, los podemos ver bien definidos, la parte de Tamaulipas, la parte de la península de Yucatán y estos segmentos en Baja California y en la región, por ejemplo, de Sinaloa. Y si lo vemos, es muy claro, ¿no? Debemos de pensar que somos afortunados por tener un país en donde tenemos huracanes, tormentas tropicales y ciclones, tanto del lado del Pacífico como del Atlántico, porque nos proveen a una zona, y como ya lo dijo muy bien la doctora, que de vez en cuando tiene sequías impresionantes, que es otro de los fenómenos críticos, pero necesitamos nosotros estar prevenidos y entender que además con el cambio climático lo que puede pasar es que esto simplemente se agrave un poco más. La siguiente, por favor. Algunos de los eventos, estos son decesos por fenómenos hidrometeorológicos en la región del norte, y por ejemplo vean, Chihuahua es uno de los que tiene un récord de 433 y el promedio en nuestro país son 73 víctimas anuales por estos fenómenos. La siguiente. Algunos de los impactos, aquí vemos uno de los hoteles, la que sigue, y podemos ver el impacto por el paso de un huracán. Si vemos la siguiente, por favor, lo mismo, tenemos el Hyatt Place, la que sigue, por favor, y vemos el impacto después de un huracán, y esto, claro, pues afecta directamente la economía, la infraestructura. La siguiente, por favor. Tornados, si antes los tornados solo se quedaban en la parte de Estados Unidos, esa sería la única razón para la construcción de una barda muy alta para que los tornados no pasen hacia el sur, pero los tornados ya entran a Ciudad Acuña, llegan hasta San Cristóbal de las Casas y han pasado por la parte del Zócalo, y son fenómenos que eran poco conocidos, solo se veían en la película del Mago de Oz, si ustedes se acuerdan de ella. La que sigue, por favor. Y algunos de los eventos, por ejemplo, no fueron pocos, 14 personas fallecidas en este tornado del 25 de mayo de 2015 en Ciudad Acuña. La que sigue, por favor. Algunos de los efectos de inundaciones, este es Monterrey con el huracán Gilbert en 1988, la siguiente, el huracán Alex en el 2010, pues son ríos, ¿no? Y estos ríos va uno ahora y se ven como parques impresionantes y muy bonitos, y la naturaleza nos recuerda que fueron construidos para que circule la parte del agua y la parte de las sequías, ¿no? Esta es una parte importante porque cuando se declara una sequía ya tenemos el desastre ahí. Necesitamos prever con muchos meses de anticipación la posibilidad de una sequía, y la zona norte de nuestro país está expuesta, y por eso los huracanes que tienden a entrar finalmente en la parte norte son bienvenidos por los estados de la región norte y no son muy bienvenidos por los estados de la región sur, como son Oaxaca o Chiapas. La que sigue, por favor. En la parte de la ingeniería estructural, uno de los temas importantes también, ya lo habíamos dicho, México es un país sísmicamente activo. El Servicio Sismológico Nacional el año pasado reportó 15,460 sismos, esto en promedio sería como 40 por día, y los vemos claramente, están distribuidos en la región del centro hacia el sur. Si viéramos el mapa de pobreza de nuestro país, veríamos que coincide, y esta es una terrible coincidencia, porque donde hay más pobreza, pues la gente va a construir de una manera menos adecuada y va a ser más vulnerable ante ese tipo de situaciones. Entonces, como no podemos detener a los sismos, como no los podemos
prevenir ni predecir, lo que tenemos que trabajar es en eliminar la pobreza. Y al eliminar la pobreza, eliminaremos una cantidad más de situaciones. Algunas fotografías, si le quitáramos el título arriba, no sabrían si es reciente o si es del 85, este es del 85, y ya veíamos algunas condiciones en donde se abusaba de lo que llamamos ahora el uso del suelo de las viviendas. La siguiente, por favor. Si lo ven del lado derecho, siguen siendo del 85 y parecería que estamos viendo una fotografía del reciente sismo del 19 de septiembre. La siguiente, por favor, una vivienda aquí en este caso, y sí es una vivienda que tiene que ver ya con los daños recientes. La que sigue, por favor. A ver, la anterior, por favor. Esta es una vivienda construida con material de adobe, podemos ver la estructura, es en la zona de Juchitán. La que sigue, podemos ver, aquí ya no está construida de adobe, pero se hace con la técnica constructiva similar, muros gruesos, muros dobles, y la razón de construirlo por esa razón es porque tienen un componente térmico. La gente, al construir con adobe con este espesor, lo que sucede es que en la mañana, cuando empieza a pegar el sol de este lado, comienza a calentar el adobe y finalmente llega a la parte interior de la casa para la parte de la noche, y entonces el lugar es un lugar agradable en la parte de la noche, y durante el proceso de la noche se viene enfriando el bloque de adobe, y durante el día, que es cuando hay un calor muy fuerte en la parte externa, el interior de la casa se vuelve un elemento agradable. Entonces no van a dejar de construir o paredes dobles o con adobe, pero lo que sí hay que hacer es construir mezclándolo con columnas de concreto y con traves. La siguiente, por favor. Y aquí vemos, si ustedes reconocen, le quitamos el título para que no se espanten y no dejen de ir a esa tienda, pero es el Soriana, que está en Miguel Ángel de Quevedo, que son elementos que no pueden tener este tipo de daños, ¿no? Una tienda de autoservicio que da la impresión de que su técnica constructiva, ¿como de cuánto será, doctor López Batis? ¿Cuándo habrán construido el Soriana de aquí de Miguel Ángel de Quevedo? En los 2000. Entonces no puede tener este tipo de daños. La siguiente. Si ustedes se fijan en la fotografía y fíjense en esta parte, la que sigue, por favor, aquí queda esa parte. Pierde el primer piso. Esta es una construcción de antes de los 60, son 4 edificios, todos ellos compartían la misma técnica constructiva, bueno, no técnica constructiva, sino de colocar los estacionamientos en la parte de abajo, y se colapsa completamente. Y curiosamente, aquí no lo mostramos por falta de tiempo, pero lo que ven ustedes aquí son los closets de madera, y los closets de madera, estas partes están actuando como polines y literalmente están ayudando a soportar la estructura y evitar que ésta se vuelque hacia la parte de la calle. La siguiente, por favor. Este es otro edificio que se vuelca hacia la parte trasera, y lo que es sorprendente es cuando ustedes voltean, esta es una casa que vende material médico, está cerca de la parte de la colonia Roma, y no se mueve ni se rompe un solo cristal. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Técnicas constructivas viejas y que no fueron reforzadas, y pierde completamente un piso esta vivienda y se va hacia la parte de atrás. La siguiente, si lo reconocen, este es el edificio de Álvaro Obregón 286, fíjense la altura del letrero, cambia el letrero. La siguiente, por favor, en dónde queda el edificio, ¿no? Si la regresamos una vez más, el edificio que tenía 6 pisos queda al límite de la parte inferior del letrero. La que sigue, por favor, es un colapsamiento severo, y podemos ver pues las columnas completamente rotas, y claramente el por qué era muy complicado el rescatar a las personas, y sobre todo finalmente rescatar los cuerpos, porque a través de este colapsamiento pues es muy difícil que alguien pudiera estar con vida. Si regresamos a la fotografía anterior, se alcanzan ustedes a distinguir, en la parte trasera están las escaleras de emergencia quedando completamente en pie. Lo que nos decían es que no las habían podido utilizar porque a la hora del movimiento simplemente se habían separado de la parte del edificio, y una persona desafortunadamente había caído en la parte de ahí y había sido atrapado por la escalera. Pero esta es una de las razones por las cuales tenemos nosotros que llevar a cabo simulacros y hacer la evaluación de cuáles son los sitios seguros en nuestras casas, en los lugares en donde trabajamos, e inclusive aquí, ya se los dijeron, en caso de un sismo nos tenemos que replegar en la parte de las paredes, hasta seguir las indicaciones que nos den. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. La inestabilidad de laderas, otro tema importante. Aquí no nos dejarán mentir los investigadores que están aquí, cada semana están saliendo a atender uno de estos elementos. Aquí lo podemos ver en Jaltepec. Esta es una montaña en donde, si le podemos bajar a las luces a ver si se ve un poco más, por favor.
Está mejor. Lo pueden ver cómo los cultivos han ido avanzando literalmente hasta la parte alta. Vamos a ver este recuadro, la que sigue, por favor. Aquí está el recuadro, la ladera de la montaña ha sido ya trabajada y no lo ven ahí, pero si le damos un clic, aparecen claramente las cicatrices y la parte que nos indican que los deslizamientos ya están. Si regresamos otra vez, si lo quitamos, podemos ver que ya marcados podemos identificar que esta ladera comienza a mostrar signos de deslizamiento. Y en ese momento, y cuando se desliza, la gente que está abajo puede perder la vida y además también lo que van a perder es el suelo y van a perder el patrimonio y van a perder una cantidad más de elementos. La siguiente, por favor. Si lo hacemos aquí, otra vez el clic, y lo vemos, esta era la parte que estábamos viendo, pero todo esto se extiende a lo largo de regiones y regiones. Entonces, este tema de inestabilidad de laderas es un elemento muy importante y en donde el número constante el año pasado había sido el tema en donde habían fallecido cerca de 50 personas por deslizamientos de ladera en Huauchinango y en la parte también de Veracruz. La siguiente, por favor. Y si se acuerdan de la fotografía del lado derecho abajo, ya nadie habla de Santa Fe, pero pueden ver ahí cómo quedaron el corte de las laderas literalmente pendientes de más de 80 grados, en donde pusieron en entredicho a la casa. ¿Se acuerdan de la casa? ¿Se acuerdan de la antena? Ya no nos acordamos de todo eso, ¿no? Para que vean cómo vamos pasando de un otro lado, y otros elementos en Tijuana, en donde podemos ver estos hundimientos que se llevan las casas, y en otros sitios en donde estos, vean la construcción en el cuadro de la izquierda arriba, en donde está la construcción y está pegada a una ladera. Basta con que se mueva un poco esa ladera y se va a llevar la construcción. La que sigue, por favor. Aquí está el ejemplo de Santa Fe. Ahí sigue todavía Santa Fe. La que sigue, por favor. La parte de concentraciones masivas, nada más para mostrar uno de los elementos en los que podemos ver claramente el metro, un juego de los Pumas, con quién quieren que juegue, con el América. Aquí se pone la cosa complicada. Cuando vino el Papa también, en lugares había gente, más de 3 millones de personas que querían ir y ver, y si se acuerdan, el Papa era muy dado a bajarse del carrito y saludar a la gente, y pues los mexicanos somos muy dados a querer ir y saludar de mano al Papa, y esto podía haber provocado una situación muy complicada y delicada. Aquí hubieron trabajos desde un mes antes de que la visita se diera para hacer la planeación y la revisión de todos los inmuebles en los que estuvo. Si se acuerdan, en el estadio de Morelia, en las gradas no se ubicó gente, todos estaban en la cancha. ¿Por qué? Porque la seguridad del estadio no tenía la capacidad, bueno, estaba en entredicho por la antigüedad. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son los retos principales para terminar? Ya lo habíamos dicho claramente: 0 víctimas, minimizar el impacto económico y material. ¿Y cómo lograrlo? Tenemos que pasar de una sociedad reactiva a una preventiva, y pues eso a final de cuentas es lo que pretende este volumen, irlos llevando. La que sigue, por favor. Con esa terminamos, a través de una serie de elementos y de fenómenos que necesitamos conocer. Gracias por su atención.